Juan capítulo 4, versículo 46. Vamos a leer de 46 al 50. ¿Lo tenemos todos? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aleluya. ¿Le prestaron atención la respuesta de Jesús a la urgencia de este hombre? Lo vamos a volver a leer. Dice esta historia, empezando en el capítulo 1, que el Señor había estado en la fiesta en Jerusalén y había hecho ahí muchas sanidades, muchas señales en Jerusalén. Pero iba para Galilea. Él dijo: voy a ir a Galilea. Pero antes le era necesario pasar por Samaria. Ya ustedes saben lo que pasó ahí con la mujer samaritana, ¿verdad? Y se quedó 2 días ahí. Después siguió su camino a Caná de Galilea, donde antes había convertido el agua en vino. Pero ahora llega otra vez a Caná de Galilea y dice que había un hombre, un oficial del rey Herodes Antipas, que su hijo estaba enfermo. Fíjense que este oficial, este hombre importante, tenía criados, tenía siervos, tenía gente, ¿verdad? Muchos sirvientes. Pero él dijo: voy a ir personalmente porque es apremiante esta necesidad que tengo. Y usted, pues creo que más de alguna vez se ha identificado con una necesidad de esta naturaleza, ¿verdad? Que cuando uno tiene especialmente un hijo enfermo o uno está enfermo, uno hace lo que sea por buscar cura, por buscar sanidad o hacer lo que sea. ¿Verdad que sí? Bueno, hay 2 que les ha pasado. Bueno, ya 2 son 2. Este hombre no quiso enviar a nadie, fue personalmente donde el Señor. Cuando llegó, dice que le rogó y le dijo: Señor, desciende para que sanes a mi hijo porque está a punto de morir. El Señor, mire la respuesta del Señor, mire con lo que le sale el Señor. Y yo decía, si el Señor me dijera eso a mí, que de hecho a mí me lo dijo, y a nosotros nos dicen esta noche. Mire lo que el Señor le dice: si no vieres señales. Oye, pero sabe que este versículo, la respuesta del Señor, me llamó tanto la atención que tuve que investigar esta historia, este pasaje bíblico. Porque el Señor le contesta así: si Cristo, si Él se agradaba en hacer el bien, en hacer sanidades, en sanar a los enfermos, en ayudar a la gente, Él se complacía en eso. Y a este hombre, mire lo que le dice. El hombre le dice: Señor, desciende para que sanes a mi hijo porque está a punto de morir. No hay tiempo que perder. Y el Señor le dice: si no vieres señales y milagros, no creeréis.
El Señor no está no está interrogando, lo está afirmando. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Imagínense que uno tiene una necesidad así apremiante y que el Señor le conteste a uno así. Yo creo que lo desconcierta a uno, ¿verdad? De veras, una respuesta así. ¿Se acuerdan aquel hombre, aquel centurión? Le dijo, Señor, solo di la palabra. El otro, el principal de la sinagoga, le dijo, mira, mi hija está a punto de morir. Le dijo, Señor, no te preocupes, yo iré. Pero a este hombre le dice, ustedes, si no ven señales y milagros y prodigios, si no ven señales y prodigios, no creen. El hombre le vuelve a decir, Señor, apúrate porque mi hijo se va a morir. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor le da una respuesta completamente diferente ahora. Le dijo, ve, tu hijo vive. Ahora le echa toda la responsabilidad al hombre. Ahora nos echa toda la responsabilidad a nosotros. Aleluya. Ay de nosotros si creemos o no. Esta gente, mire lo que pasaba, mire el versículo 45. Ese nos da bastante luz. Dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Qué es lo que, por qué el Señor le contesta a este hombre así? ¿Qué es lo que el Señor busca? ¿Qué es lo que el Señor se trae? Que le conteste de esta forma a este hombre necesitado. ¿Sabe que de donde estaba Jesús a donde este hombre había de 30 a 40 kilómetros solamente de ida y a regreso? Es decir, que este hombre tenía que caminar como 75 kilómetros. Y antes no había carros, caminando. Ahora, ¿qué es lo que el Señor busca que le responde a este hombre así? ¿Sería que el Señor se aproveche de la necesidad de este hombre, de la urgencia y solamente para hacerlo sufrir más? ¿Qué ustedes creen? Definitivamente no, porque Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso y se compadece de la necesidad de nosotros. ¿Pero qué buscaba el Señor? Buscaba dos cosas. Mire, estas gentes, los galileos, habían ido a Jerusalén a la fiesta y vieron que Jesús estaba haciendo prodigios, milagros, señales. De hecho, una señal es diferente a un prodigio, porque ahí le dice señales y prodigios. Entonces el Señor le dice, estas gentes estaban acostumbradas a, estaban, ¿verdad? Habían ido a Jerusalén y habían visto los milagros que el Señor había hecho. Y regresaron a su tierra y no pasa nada. Fueron y vieron señales y milagros y regresaron lo mismo a su lugar. Y ahora que el Señor está por ahí, pues dijeron, vamos a aprovechar. Este hombre dijo, bueno, ahora que el Señor anda por estas regiones, vamos a aprovechar. Yo tengo una gran necesidad. Voy donde el Señor, lo hago que venga a mi casa, que sane a mi hijo y seguimos igual. No pasa nada.
No tengo ninguna responsabilidad con Él, no tengo ningún compromiso con el Señor. Él viene, me sana, para eso Él vino a la tierra y ya se acabó. Seguimos lo mismo. El Señor es bueno, ¿sabe? El Señor es bueno. El Señor es misericordioso. Mire, el Señor está interesado en sanar nuestras enfermedades, en ayudarnos en nuestras dificultades, cualquier necesidad que nosotros tengamos. El Señor está interesado en ayudarnos, en darnos la victoria. Pero también el Señor, es más, el Señor está más interesado en nuestra salvación. Está más interesado en nuestra vida espiritual. Si el Señor no le hubiera contestado a este hombre así, no hubiéramos descubierto, aunque aparentemente este hombre viene y le ruega al Señor, se humilla delante del Señor. Y repito, en vez de mandar un criado de todos los sirvientes que tenía, él personalmente vino donde el Señor. Ha de haber dicho, si yo mando un criado, pues no va a querer venir. Es mejor si me ve a mí, pues que soy un hombre importante, pues va a venir, no se va a negar. Dijo él, voy donde el Señor, lo hago venir, sana a mi hijo y se acabó. Él se va y nosotros nos quedamos y seguimos lo mismo, en pecado, seguimos, ¿verdad? Pero el Señor no quería eso, quería bendecir a ese hombre, quería darle algo más que la sanidad a su hijo. Por eso le contestó así. La segunda propuesta que le hace el Señor, le dice, vete, tu hijo vive. La primera respuesta que le dio el Señor a este hombre, le abrió la puerta para que este hombre meditara y dijera, espérate, quiere decir que no precisamente viendo al Señor físicamente y trayéndolo y viendo un gran milagro que Él haga, no precisamente por eso se puede creer. También se puede creer la palabra sin que Él venga, sin que Él esté presente. Y eso es lo que el Señor quería. Que el Señor quería que aquel hombre no solamente creyera en Él, en su físico, sino en la palabra del Señor. Y a eso el Señor nos invita en esta noche, a creer en su palabra, a creer en sus promesas, a creer en sus dichos. Porque la palabra es la que transforma, la palabra es la que cambia, la palabra es que da vida, la palabra es la que tiene poder. Ay, y ahora le lanza un reto bien facilito, le dijo, bueno, vete para tu casa, tu hijo vive. Y mire lo que el hombre hizo. El hombre no simplemente se fue para su casa disgustado, así como Naamán el sirio, cuando pensaba que como era un hombre importante iba a venir Eliseo y le iba a hacer unos protocolos y todos los honores ahí, ¿verdad? Y iba a implorar. No. El Señor solo le dijo, ve, tu hijo vive. Pero aquí está la clave. Dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue para su casa. Ay, qué lindo es creer. Qué reto para nosotros, hermanos. Aún en este tiempo hay que creerle al Señor. Todavía se vale creer la palabra. Todavía la palabra de Dios tiene poder. Dice que aquel hombre creyó la palabra del Señor y agarró camino. Ya caminó toda la noche. Cuando iba llegando a su casa, los sirvientes y sus siervos no esperaron que llegara. Cuando vieron que el hijo estaba sano, salieron a encontrarlo. Y mire lo que le dijeron.
le dijeron, tu hijo vive. Mire el poder de la palabra. Mire el poder de creerle al Señor. Mire el poder de tener fe en la palabra de Dios. Y el hombre empezó a investigar todavía y dice, a ver, ¿y como a qué horas empezó a él a sentirse mejor? Y le dijeron, ayer como las 7 de la noche. Entonces, mire el versículo 51, dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Mire lo que pasa cuando uno cree, cuando uno tiene fe en la palabra del Señor. Versículo 53 dice, el Padre entonces entendió. Mire lo que hace la palabra en nosotros. Nos abre el entendimiento. La palabra hace que produzca fe en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Dice que entonces el hombre entendió. El Padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y él creyó, pero ahora no solamente creía en el físico de Jesús o precisamente que Jesús viniera a su casa, sino que ahora él creyó en la palabra. Ahora él tiene fe en la palabra. Él ahora ha entendido, él se ha dado cuenta que no hay necesidad que Jesús venga a su casa para que ocurra un milagro, para que su situación cambie, para que haya transformación, haya sanidad, hayan milagros. Gloria a Dios. Aquí está la respuesta por qué el Señor le había contestado así. Cuando le dijo, si ustedes si no ven milagros, si no ven señales y prodigios, no creen. Lo que el Señor quería provocar en este hombre, cambiar su mentalidad, cambiar su rutina. Miren lo que pasó. Ahí en el versículo 53. Lo voy a volver a leer. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y él creyó, y creyó él con toda su casa. Qué lindo. A veces nosotros en este tiempo tenemos dificultades porque no le creemos al Señor. Yo a veces tengo dificultades por no creer en la palabra del Señor. Y el Señor nos dice, cree en mi palabra. No precisamente tienes que ver grandes cosas, solo cree en la palabra. El beneficio de creer en la palabra de Dios, en creer en Jesús y su palabra. Mire, si tenemos alguna dolencia, su palabra dice que Él llevó toda dolencia y toda enfermedad en la cruz. Si estamos enfermos, su palabra dice que Él ya llevó nuestras enfermedades. Por adelantado, Él ya las llevó, ya las pagó, ya crucificó, ya pagó el precio con su vida por nuestras enfermedades, por nuestros dolores, por nuestros pecados, por nuestra dolencia, por todo. Cristo ya terminó. Ahora el Señor nos deja la responsabilidad a nosotros. Conocemos al Señor, sabemos quién es Él, sabemos que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras culpas, y dejó su palabra. Físicamente Él ya no está aquí con nosotros, pero ha dejado su palabra poderosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir una religión como esta. Mire, ese hombre había ido desde donde él vivía hasta Jerusalén. Había ido a la fiesta y había visto milagros.
pero tristemente había regresado vacío, seco. Mire qué terrible ser un religioso uno. Puede venir a la iglesia e irse igual. Puede venir con necesidad y escuchar la palabra, pero al no creer salimos igual. El Señor no quiere eso. Mire lo que el Señor nos dice en esta noche. Hay que creer en su palabra. Mire la importancia de creer en la palabra del Señor. Ay, hermano, pero usted no sabe lo difícil que me está yendo a mí. Mire esta gran enfermedad que tengo. Me han dicho que no tiene cura. ¿Y usted cree que eso es difícil para el Señor? Para el Señor, aquí en la tierra es que los médicos, esa enfermedad no tiene cura. Confórmate. No reprenda al diablo. Y nosotros, ay, sí es cierto, porque el especialista me dijo que esta enfermedad no tiene cura, así es de que el Señor diciéndonos en su palabra, yo llevé en la cruz toda dolencia, toda enfermedad, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero le creemos más al especialista, le creemos más al doctor que al doctor de doctores. Mire, hermano, ¿qué nos está pasando en este tiempo? Tenemos la palabra de Dios nosotros. ¿Qué reto nos hace el Señor? Creer en su palabra. ¿Cuánto le creen al Señor? A mí le digo, a veces es difícil. Es más, esta palabra era para mí. Es para mí. Cuando uno escudriña esta palabra y medita en ella, hay que creerla. Hay que creerla. Porque a veces estamos aquí, tenemos un montón de años en la iglesia, pero somos incrédulos. Mire, Tomás andaba con el Señor, había visto tanto, ¿qué había experimentado? Él iba en la barca ahí cuando se armó esa gran tempestad. Él estaba ahí cuando el Señor convirtió los pescados y los panes, hizo ese milagro grande ahí, alimentó más de 5,000 hombres y toda la gente que estaba ahí. Él vio todo eso, pero mire, no creía en la palabra del Señor. Qué tragedia de algunos cristianos. Qué triste, un montón de años en la iglesia, viniendo a la escuela dominical, en que sea de vez en cuando, viniendo al culto de caballeros, de damas, de jóvenes y seguir en la misma religión, seguir lo mismo. Mire, este hombre había viajado de lejos, no se había perdido la fiesta en Jerusalén, vio la gloria del Señor en Jerusalén y regresó lo mismo. Ay, amado hermano, Señor quiere que salgamos de ese ambiente maligno. Quiere que le creamos a Él, que creamos su palabra. He ahí cada uno de nosotros. Si creemos, mire, este hombre dice que le creyó al Señor la palabra que Él le dijo y se fue. Y se fue. ¿Qué tal si este hombre no hubiera creído? Quizás hubiera encontrado a su hijo muerto. Si no le hubiera creído al Señor esa palabra que el Señor le dijo, palabra de vida, palabra poderosa. Si el hombre no le hubiera creído, quizás hubiera encontrado muerto a su hijo. Y no se hubiera salvado su casa, ni su familia, ni él mismo. Quizás hubiera seguido siendo un religioso, pero le creyó al Señor. Su vida cambió. Cambió la vida de su familia y de todos los sirvientes que estaban allí. Mire, hermano, el beneficio de creerle al Señor. El Señor no miente. ¿Cómo es posible que nosotros le creamos más a los hombres que al Señor? El Señor nunca nos ha engañado.
A veces se ve como que difícil. Mira, imagínense que yo digo, si el Señor me saliera con una respuesta así, yo con una necesidad que mi hijo está a punto de morirse, y que el Señor me diga, tú si no ves milagros y señales, no crees, eres un incrédulo. Solo quieres mi beneficio y no te gustan las responsabilidades de ninguna clase. ¿Ah? Y te vas y sigues siendo un religioso. Eso le estaba diciendo el Señor con esa palabra a ese hombre. Y eso nos dice en esta noche. El Señor toma en cuenta del esfuerzo de cada uno de nosotros de venir al templo. Saber que tuvo un día soleado hoy, un día quizás muy ajetreado, ¿verdad? Y se esforzó para venir con su familia a la iglesia y estar aquí. Pero, hermano, qué triste que sería que salgamos lo mismo. Ay, ya cumplí, ya me puse este uniforme que ya fui, ya. No, mi hermano, no. El Señor no quiere eso. Él quiere que salgamos bendecidos. Quiere que salgamos diferentes. Así es Dios. Dios es un Dios de ambiente. Dios es un Dios alegre. No es aburrido. Nosotros somos aburridos. Pero cuando está su presencia en nosotros, somos el pueblo más alegre de la tierra. Pero nos hace falta su espíritu, nos hace falta su presencia, nos hace falta que su palabra haya cabida en nosotros. Y vamos a ser diferentes. Y cuando vengamos, vamos a salir diferentes. No importa en la circunstancia que vengamos. Si le creemos al Señor, vamos a salir diferentes. Ay, 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 ay. Es que este hombre venía con unas intenciones que solamente quería aprovecharse del Señor, vamos a decir así. Que sanara a su hijo y seguir siendo un religioso. Pero el Señor quería sanar a su hijo y sanar su corazón también, sacarlo de la religión y que fuera un evangélico de verdad. En medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, de las tempestades, ahí estaba esa familia. Y creyeron a la palabra del Señor. Imagínate que este hombre llegó a predicarle a su familia. Mire, el Señor me dijo, vete para tu casa, tu hijo está vivo, tu hijo lo vas a encontrar bien sanito. Pero cree en la palabra. No me necesitas a mí, necesitas la palabra de Dios. No necesitas ver cosas extraordinarias. Lo que necesitamos es su palabra y creerla. Aleluya. Ay, pero mire, hermano, salir de la religión, salir de ese sistema ya que está tan enraizado en nosotros, es difícil. El Señor tiene que hablarnos como le habló a este hombre. De hecho, esa palabra es para todos. Él se le dijo a ese hombre en ese tiempo, pero hoy nos dice a nosotros, salgamos de ese ambiente religioso y seamos pentecostales de verdad, hombres de valor. Creámosle al Señor, creamos su palabra y nuestra vida, nuestro hogar, nuestro ambiente va a ser diferente. Mire el cambio que hizo en la familia de este hombre. Sanó a su hijo y salvó a toda su casa, a toda su familia. Gloria al Señor. Hasta aquí mi parte, amados hermanos. Yo me he gozado en esta palabra porque ese versículo me llamó mucho la atención. E encontré que era para mí esa palabra, que no sea un religioso, sino que crea en el Señor, crea en sus promesas, porque su palabra, mire, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aunque veamos la situación que está difícil, la palabra de Dios se cumple y sigue teniendo poder en este tiempo. Hay que creer. Amén. Dios los bendiga.